Muy buenas chicos, seguiremos hablando en la clase de hoy de los enlaces químicos, pero esta vez abordaremos la parte práctica, los ejercicios para la identificación de los tipos de enlaces. Esta clase de hoy debe complementarse con un video tutorial que van a disponer de él en el aula virtual de Google Classroom. Con la clase de hoy y el video tutorial es que van a realizar la actividad número 2 que les colocaré por Academia y también por el Google Classroom. Es una actividad práctica donde deben desarrollar una guía de ejercicio. Comencemos. Recordando un poco sobre el carácter metálico en la tabla periódica, vemos que las 3/4 partes de la tabla periódica está constituido por elementos metálicos. Aquí se visualiza con un color azul, un azul clarito. Podemos darnos cuenta que el grupo 1 y el grupo 2 de la tabla periódica está constituido por metales, de allí que viene su nombre, metales alcalinos y metales alcalino termo. No obstante, a pesar de que el hidrógeno está en el grupo número 1, que son los metales alcalinos, él es un no metal, por eso está representado de color amarillo. Del grupo 3 al 12, es decir, en el bloque D, tenemos los elementos de metales de transición. Todos ellos son metales. En el bloque P, que son del grupo 13 al grupo 18, tenemos una combinación de elementos metales, metaloides y no metales. Entonces, los elementos metaloides los vamos a omitir al momento de hacer ejercicios prácticos de este tema. Sin embargo, del bloque P vamos a estar pendientes del aluminio y el galio, que son los dos elementos que utilizaré, que son metales y que están en el bloque P. Hay que estar pendientes de que el aluminio, que es Z13, y el galio, Z31, lo estaremos empleando. Del resto, todo aquel que nos saca del bloque P va a ser un elemento no metálico. Es importante recordar que el grupo 18, los llamados gases nobles e inertes, al tener su octeto completo, no forman enlace químico. Entonces, resaltemos. En el bloque S y T de la tabla periódica están los elementos metálicos, excepto el hidrógeno. Los elementos metálicos son buenos donando electrones, es decir, ellos son electropositivos. En su mayoría, los elementos del bloque P son no metales, es decir, electronegativos, buenos atrayendo electrones. Y recordemos que los gases nobles, grupo 18, no forman enlace químico en condiciones normales. Esto que está aquí es importante tenerlo presente antes de hacer los ejercicios prácticos. Recordemos de la clase pasada que el enlace iónico es aquel que se forma entre un metal y un no metal, es decir, un elemento electropositivo que es el que va a donar electrones y un elemento electronegativo que es el que va a traer electrones. ¿Okay? Casi siempre un elemento del bloque S y un elemento del bloque P, ya que los del bloque S, excepto el hidrógeno, son metales y los del bloque P en su mayoría son no metales. En el enlace covalente es aquel que se forma entre dos elementos con características no metálicas, es decir, ambos son buenos atrayendo electrones, son electronegativos, es decir, ambos del bloque P. Una vez recordado esto, ahora sí podemos hacer los ejercicios prácticos. Veamos el siguiente ejercicio. Justifique mediante la configuración electrónica el tipo de enlace que se formará entre los siguientes pares de elementos. Tenemos sodio y flúor, hidrógeno y cloro, sodio y magnesio. Nos apoyaremos en la tabla periódica para investigar los números atómicos. El sodio tiene Z11 y el flúor tiene Z9. Aquí al lado tenemos el principio de Aufbau para hacer la configuración electrónica. Si seguimos este principio, entonces la configuración electrónica del sodio nos daría 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y la configuración electrónica del flúor sería 1s2, 2s2, 2p5. Recuerden que para determinar el bloque en el que está ubicado un elemento en la tabla periódica, tenemos que ver la letra
exactamente la letra en la que termina la configuración electrónica. En el caso del sodio, la configuración electrónica termina en un orbital S. Por lo tanto, estamos hablando de que este elemento, el sodio, es un elemento del bloque S. Y al no ser hidrógeno, todos los demás elementos del bloque S son metales, por lo que el sodio es un metal. La configuración electrónica del flúor termina en un orbital p, por lo que estamos hablando que los elementos del bloque P en su mayoría son electronegativos no metálicos. Por lo que si un metal se combina con un no metal, estaríamos hablando de un enlace de tipo iónico. Si hacemos el hidrógeno que tiene Z1 con el cloro Z17, la configuración electrónica del hidrógeno nos quedaría 1s1. Es decir, su configuración electrónica tiene un orbital s, termina en un orbital s, es el único que tiene. Por lo tanto, como es un bloque s, debemos cerciorarnos que no es hidrógeno, que en este caso sí lo es, por lo que estaremos hablando de un elemento no metal, al ser el hidrógeno el único elemento no metal del bloque s. En el caso del cloro, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, por lo que su configuración electrónica termina en un orbital p. Estaríamos hablando que ese elemento pertenece entonces al bloque P, donde están los elementos no metálicos. Y cuando se combina un no metal con un no metal, entonces estamos en presencia de un enlace de tipo covalente. Si hacemos el último, el sodio que tiene Z11, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, estaríamos hablando de un elemento del bloque S que no es hidrógeno, por lo tanto es un metal. De igual forma, el magnesio, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, termina en un bloque S y no es hidrógeno, por lo tanto también es un metal. Y cuando se combina un metal con otro metal, pues el enlace será de tipo metálico. Es importante recordar que en la clase pasada nosotros vimos cómo podemos determinar el tipo de enlace entre dos elementos si sabemos el valor de electronegatividad. Lo restamos y lo ubicamos por la diferencia de electronegatividad en una tabla. Hoy estamos viendo cómo determinar el tipo de enlace por otro método, mediante la configuración electrónica. Entonces, puedes practicar en tu casa los siguientes pares de elementos mediante los dos métodos. Te vas a apoyar en la tabla periódica y vas a buscar para cada par de elementos tanto su electronegatividad como su número atómico. Y vas a hacer, por la diferencia de electronegatividad, determinar el tipo de enlace que forma y por la configuración electrónica, determinar el tipo de enlace que forma. Recuerda que para poder hacer estos ejercicios debes apoyarte en la tabla periódica. Es importante que para complementar la clase de hoy visites en el aula virtual un video complementario en donde le explicaré cómo se representa la formación mediante estructuras de Lewis para lo que es el enlace iónico y el enlace covalente. Con esa información es que podrás realizar la tarea número 2 que debes entregar el 23 de octubre. Nos vemos en una próxima clase.